Buenas, en este tutorial vamos a ver la instalación de PostgreSQL y su extensión PostGIS y vamos a hacer una pequeña introducción a PGAdmin 4. Este tutorial forma parte del curso Introducción a base de datos geoespacial de PostGIS y PostgreSQL que se dará en abril, al final de abril y principio de mayo. Yo soy Maite Toscano, técnico en Sistema de Información Geográfica y especialista en desarrollo de aplicaciones web. Cuento con más de 10 años de experiencia en el sector de los sistemas de información geográfica y bases de datos espaciales. El curso constará de 6 secciones en las cuales se planteará el concepto bases de datos relacionales. Aprenderemos a generar una base de datos relacional, a aprender la estructura y cómo se trabaja con los esquemas en la base de datos PostgreSQL y mediante PGAdmin 4 aprenderemos a administrar nuestra base de datos. Posteriormente aprenderemos a manejar el lenguaje SQL para preguntar y realizar consultas a nuestra base de datos y trabajaremos posteriormente con la extensión espacial PostGIS, aprendiendo a trabajar con datos espaciales y sacándole el mayor partido a nuestra base de datos. Por último, aprenderemos a gestionar usuarios y roles dentro de la parte de administración de base de datos. PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos que tiene como características principales que es una base de datos orientada a objetos que cumple los estándares SQL 92 y 99 y que soporta funciones avanzadas tanto para datos alfanuméricos como para gestión de base de datos. Es un sistema de gestión de base de datos de código abierto. Actualmente es uno de los más empleados en el mercado, de código libre bajo licencia BSD y como tal no es una base de datos que admite datos geográficos. Para ello es necesario instalar y extender PostgreSQL mediante su extensión llamada PostGIS. PostGIS lo que hace es añadir soporte geométrico y geográfico a PostgreSQL, convirtiéndola así en una base de datos espacial. Tiene como características que soporta los principales objetos geométricos definidos por OGC, también de software libre y licencia GNU, y en ella podemos utilizar los diferentes tipos de datos geométricos OpenGIS, tanto puntos, líneas, polígonos, como sus correspondientes multigeometrías. Para instalar PostgreSQL directamente nos iremos a Google. En el buscador pondremos directamente PostgreSQL y al principio, en las tres primeras búsquedas, nos sale directamente en la página oficial postgresql.org. Directamente desde la opción de descarga, download, podemos acceder a descargar Postgre para los distintos sistemas operativos. Postgre está soportado tanto para Windows, Macintosh como Solaris, como las distintas distribuciones de Linux, etc. En este tutorial vamos a descargarnos PostgreSQL para Windows directamente usando un instalador generado por EnterpriseDB, que lo que hace es que de forma fácil y muy intuitiva nos permite la instalación de un sistema de gestión base de datos PostgreSQL. Una vez que seleccionamos descargar el programa, nos sale qué versión. Nosotros instalaremos la última versión PostgreSQL 10 y elegiremos nuestro sistema operativo, en este caso Windows para una máquina de 64 bits. Una vez que marquemos download, podremos descargar el instalador. Tras unos segundos o minutos, dependiendo de nuestra conexión, podremos empezar a ejecutar el instalador como administrador. De esta manera arrancaremos la instalación del programa.
Instalar Postgres de esta forma es muy fácil, hay que prácticamente seguir todas las indicaciones del instalador. Lo primero, cuando se arranca, lo que nos va a pedir es que aceptemos la licencia. Esperamos a que se inicie. Ahí está. Primero nos dan la bienvenida, nos dicen qué carpeta queremos instalar el programa, por defecto en archivo de programa PostgreSQL. Normalmente suele poner la versión de la que estamos instalando, en este caso la versión PostgreSQL 10. También podemos modificarlo e instalarlo en otra ruta, por defecto dejamos esa. Y seleccionamos que queremos instalar tanto PostgreSQL Server como pgadmin 4, que nos va a permitir administrar la base de datos, como StatBuilder, como la línea de comando. Posteriormente veremos para qué sirve el StatBuilder y la línea de comando. Le damos a siguiente y nos pide una contraseña y usuario para el superusuario Postgres. Tradicionalmente se suele poner la misma contraseña para toda la base de datos, que es Postgres. Esto es recomendable porque se queda en el sistema y si desinstalamos Postgres, luego tendremos que volver a meter la misma contraseña. Por ello se recomienda utilizar Postgres y luego generar distintos usuarios en función de las necesidades que vamos a tener en la base de datos. Ponemos la contraseña Postgres. Lo siguiente que nos pide es el puerto en el que se va a instalar el servicio de PostgreSQL, por defecto el 5432. Si tenemos ese puerto cogido por otro programa, podemos modificarlo. Y la configuración regional para el clúster. En este caso pondremos España, que nos va a permitir utilizar el encoding UTF-8 para el lenguaje español con ñes, acento, etc. Una vez que le damos a siguiente, empieza la instalación del programa PostgreSQL. Esto puede tardar varios minutos en función al ordenador que tengamos. Una vez terminada la instalación, directamente sale chequeado e iniciar el StatBuilder. StatBuilder sirve para seguir instalando herramientas adicionales para la base de datos PostgreSQL, como en este caso una de las extensiones que queremos instalar es PostGIS. Tendremos que instalar StatBuilder. Si le hemos dado a instalar, a iniciar StatBuilder, podemos hacerlo desde todos los programas. Buscamos PostgreSQL, que acabamos de instalar, y directamente podemos abrir aplicación de StatBuilder. Una vez arrancado el programa, nos pide sobre qué base de datos, si tenemos varias, como hemos visto en mi ordenador existen varios clústeres de PostgreSQL, es posible instalar tantos PostgreSQL como queramos, siempre que lo tengamos en puertos distintos. Y nos elegimos sobre qué base de datos o qué versión queremos instalar PostGIS, en nuestro caso la 10. Le damos a Net para que continúe la instalación. Nos pide sobre qué aplicaciones queremos instalar. Ahí podemos utilizar servicios ODBC, distintas aplicaciones para administrar la base de datos, etc.
Y nosotros en nuestro caso queremos instalar la extensión espacial PostGIS 2.4 para nuestro sistema operativo, que es 64 bits. Cliqueamos sobre el PostGIS que queremos instalar le damos a siguiente. Nos pide sobre qué directorio va a guardar los datos, le damos a siguiente. Por defecto, nuestro usuario. Y comienza a descargarse el instalador. Le damos a siguiente y nos pide que aceptemos la licencia GNU. A continuación nos pide si queremos instalar o no una base de datos por defecto que va a contener toda la extensión PostGIS. Anteriormente era importante instalar esto porque se utilizaba para plantillas para generar nuevas versiones de PostGIS. Actualmente no es necesario, pero bueno, nosotros la vamos a ver para posteriormente analizarla. Le damos a siguiente, siguiente. Aquí nos pide el password que metimos antes en la instalación de PostgreSQL, que es Postgres, el puerto sobre el que hemos instalado la versión de Postgres, el nombre de la base de datos, en este caso vamos a dejar por defecto, y comenzamos la instalación de la extensión PostGIS, que como comentábamos es la que nos va a permitir albergar los datos geométricos y trabajar con las geometrías de nuestra base de datos. Nos va a pedir que utilicemos la variable del entorno para GEDAL, que es la que utiliza para los importadores de distintos tipos de geometría. Le decimos que OK. GEDAL es una librería de open source para el intercambio de distintos formatos geométricos. Una vez que terminemos la instalación, podemos ya abrir pgadmin la versión 4 desde archivos de programa, Postgres, SQL, en este caso 10. Podemos encontrar pgadmin 4. Le damos a OK. Como vemos en la siguiente diapositiva, pgadmin 4 es una aplicación gráfica que nos permite gestionar, administrar de forma gráfica y muy fácil e intuitiva la base de datos, el sistema de gestión de base de datos PostgreSQL. Actualmente es compatible con los distintos sistemas operativos y soporta todas las funciones y las características de PostgreSQL. El programa está compuesto de varias zonas, una barra de menú en la que podemos hacer distintas acciones sobre la base de datos que tenemos seleccionada, un explorador de objetos donde vamos a ir navegando por todos los objetos de las bases de datos que tengamos en nuestro sistema de gestión de bases de datos. Podemos ver las tablas, podemos ver los atributos, podemos ver los dominios, etc. Y un explorador el que se va a ir refrescando en función al objeto que tenemos seleccionado en el explorador. Por último, desde la barra de menú podemos acceder al panel SQL en el que a través del lenguaje Structured Query Language podemos realizar tanto acciones sobre la base de datos como consultas a los datos que tenemos en nuestra base de datos. Una vez que tenemos abierto el programa, lo primero es generar una
nueva conexión al servidor. Nos vamos a la parte de server, le damos a añadir un nuevo servidor y nos va a permitir crear una nueva conexión a nuestra base de datos. En el primer caso, en host, vamos a poner localhost porque estamos trabajando en una base de datos en la que nuestro propio ordenador va a ser el servidor. Si tuviéramos una base de datos en nuestro servidor, tendríamos que poner la IP o el alias del servidor. Posteriormente ponemos el puerto al que tenemos el clúster instalado, en este caso el 5432, la base de datos a la que nos queremos conectar, en este caso va a ser Postgres siempre por defecto, y el usuario y contraseña Postgres. Le damos a salvar y ya tenemos nuestra primera servidor o conexión al servidor realizada. Una vez que nos queramos instalar o una vez que nos queramos conectar al servicio, nos va a pedir la contraseña y nos pide que si queremos salvar la contraseña. Directamente no es recomendable porque se guarda en el sistema. Si queremos trabajar en local no pasa nada, pero si queremos trabajar en un servidor en el que podamos tener acceso varias personas, por seguridad no es recomendable guardar el usuario ni el contraseña. Una vez ya en el servicio podemos ver la distinta estructura de pgadmin, en el cual arriba tenemos las distintas herramientas, file, object, tool, que nos va a permitir interactuar con la base de datos que tengamos seleccionada. En el explorador de objetos, que es en la parte de la zona izquierda, y en la parte derecha podemos ver distintas pestañas, el dashboard que nos va a permitir el listado de la base de datos, las transacciones que se están realizando en el momento y cómo está descargado o no el servidor en ese momento. También nos va a ver las sesiones que tenemos abiertas y el estado de las mismas y acceder a los logs. Luego en la parte de propiedades podemos ver la propiedad para ese elemento y sus posibles relaciones. En la pestaña de SQL nos va a ir pgadmin dando la estructura SQL de todos los objetos que tenemos seleccionados en nuestra base de datos, por lo cual es muy fácil luego reutilizar los códigos SQL de las estructuras que queremos crear de forma similar. Y por último, unas pestañas de estadística y dependencia para ver las estadísticas de cada uno de los objetos y sus dependencias. A continuación vamos a crear nuestra primera base de datos en PostgreSQL. Con pgadmin es muy fácil, directamente nos ponemos sobre el servidor y el botón derecho nos va a permitir crear bases de datos. Lo primero que tendremos que hacer es poner un nombre. Podremos dar el encoding, que por defecto será UTF-8, dado que le hemos seleccionado que la configuración regional sea España. También podemos crear con sentencia SQL en la base de datos de una forma muy fácil, simplemente con create database, el nombre de la base de datos, y como vemos, si nos ponemos sobre la pestaña SQL sobre una base de datos ya creada, nos da la sentencia para poder reutilizarla. Una vez que tenemos una base de datos, podemos ir sobre pgadmin en la parte de tablas y ahí podemos ir incorporando nuestras tablas que son las que van a albergar los datos. Con botón derecho Add Table podemos empezar a crear nuestras tablas.
Lo que tenemos que poner es un nombre y luego en la pestaña Column vamos a ir añadiendo las distintas columnas que van a componer y que van a albergar los datos de nuestras tablas. Lo primero que hay que poner es un ID que tiene que ser siempre al menos una clave primaria por tabla. Si no, luego no va a permitir meter e incorporar datos en la tabla. En nuestro caso vamos a crear una tabla que va a componer alumno, donde vamos a tener un ID alumno, que es un serial o un autonumérico, que efectivamente va a ser nuestra clave primaria. Luego vamos a tener un atributo o campo de tipo texto en el que vamos a introducir los nombres de los alumnos. El tipo texto es un ilimitado, no tiene un límite de caracteres para el texto. Luego el tipo integer, vamos a meter años y luego para el tipo clase vamos a meter un varchar de longitud 10. En la parte de SQL vamos a ver la estructura de la tabla creada. Como vemos, entre comillas van a estar los atributos y luego seguido del tipo de dato y separado por coma. Si nos vamos a la tabla de alumnos, en las columnas podemos ver cada una de las columnas que hemos escrito. Si abrimos la tabla, en botón derecho abrir y editar la tabla, podemos ir añadiendo valores y datos a nuestra tabla. Recordar ir guardando y dando a salvar cada vez que introducimos un dato. Los tipos de datos en PostgreSQL son extensísimos, son muchísimos, pero los más comunes son serial, que es como un identificador autonumérico, un integer, que es un entero de 4 bytes con signo positivo o negativo en función a las necesidades, un real, que es un número flotante o un decimal de doble precisión de 4 bytes y un doble precisión que es exactamente igual al real pero de 8 bytes, por lo cual permite una extensión mayor para esos números. El tipo texto, que es es una cadena de carácter de tamaño variable, que es ilimitado. Podemos meter tanto datos como queramos. El character variant, que es una cadena variable ilimitada al número de caracteres que le determinemos. Y un character n, que es una longitud fija de caracteres. Es decir, que si yo pongo una longitud de 5, siempre tiene que estar relleno esos 5 caracteres. Mientras que el character variant puede estar limitada a 5, pero puede que la cadena sea de 3 o de 4 caracteres, pero está permitido siempre que no supere los 5 caracteres. El boolean, que es el típico true, false o booleano, tipo date, que es para introducir fecha, el tipo geometry, que se utiliza ya con la extensión PostGIS, que nos permite almacenar la geometría, y el tipo raster, porque PostGIS también permite el almacenamiento de la información de formato raster.
Y bueno, como comentaba, esta es una pequeña introducción para el curso que se dará en abril y mayo de Introducción a base de datos geoespacial,